¿Quién la dejó entrar?, rugió Roberto, director general del Grupo Méndez, mientras bajaba las escaleras privadas que conectaban su penthouse corporativa con la sala de juntas. Todos los ejecutivos se giraron al escuchar su voz, pero fue la mujer de uniforme azul, con un trapeador en la mano, quien se mantuvo inmóvil. Su nombre era Conceição, y durante 3 años había trabajado limpiando aquellos pisos relucientes sin que nadie realmente la viera. Hasta hoy. Le pregunté algo. ¿Quién la dejó entrar en esta reunión?, repitió él molesto. Nadie me dejó, señor Roberto. Estoy haciendo mi trabajo, respondió Conceição con voz firme, sin levantar la mirada. La tensión se podía cortar con cuchillo. En la mesa central reposaba un documento repleto de caracteres chinos. Roberto lo sostenía entre las manos como un trofeo. Bueno, ya que estás aquí, podrías hacernos reír un poco. A ver, señores, dijo mirando al resto con burla. ¿Qué les parece esto? Si esta señora logra traducir este contrato, le doy mi salario del mes. ¿Qué dices, Conceição? ¿Te animas? Una risotada general sacudió la sala. Algunos ejecutivos bajaron la mirada, incómodos, pero nadie dijo nada. ¿Está hablando en serio?, preguntó ella, alzando por fin la vista. Roberto sonrió, disfrutando del espectáculo. Totalmente. 15.000 reales si logras traducir este documento en perfecto portugués. Pero si fallas, hizo una pausa dramática, tendrás que lavar mi auto durante un mes. Gratis. Silencio. ¿Puedo ver el documento?, preguntó ella. Claro que sí, dijo Roberto, entregándole las hojas con sarcasmo. Toma, inténtalo. Será divertido. Conceição tomó el contrato con manos firmes. Sus ojos pasaron con calma por las primeras líneas, y entonces habló. Contrato de asociación comercial entre Méndez International Holdings y Dragon Industrial Corporation, Shanghái. El silencio fue absoluto. Cláusula primera. La parte china se compromete a suministrar materiales de construcción con un descuento del 40% sobre el valor de mercado. La voz de Conceição era clara, su pronunciación perfecta. Roberto palideció. Cláusula segunda. La empresa brasileña deberá garantizar que el 70% de la mano de obra empleada en los proyectos sea de origen chino, con salarios un 50% menores que los nacionales. Algunos ejecutivos se inclinaron hacia adelante. Marcos, el director financiero, tragó saliva. ¿Qué es esto, Roberto? ¿Esta cláusula es real? Conceição siguió leyendo sin vacilar. Cláusula tercera. En caso de incumplimiento de la cuota mínima de trabajadores chinos, la empresa brasileña pagará una multa de 2 millones de reales por cada proyecto afectado. «Es suficiente», gritó Roberto, intentando arrebatarle el contrato. «Aún no termino», dijo ella, alzando la mano para detenerlo. «La cláusula cuarta es especialmente interesante». Todos esperaron. La constructora se compromete a no divulgar los términos de este acuerdo a entidades reguladoras ni a sindicatos laborales, bajo pena de rescisión inmediata y una indemnización de 5 millones de reales. El rostro de Roberto se volvió cenizo. Nadie se atrevía a hablar. Marcos se puso de pie. «Roberto, ¿esto es cierto? Yo no pensé que alguien más pudiera leer chino», murmuró. «¿Dónde aprendió mandarín?», preguntó, intentando mantener el control. «¿Quién es usted en realidad?». Conceição dobló el contrato con cuidado y se lo devolvió. «Mi nombre es Conceição Santos. Tengo 42 años. Hace 3 años limpio estas oficinas de lunes a sábado. Me levanto a las 4 de la mañana, tomo 2 autobuses para llegar aquí, y al terminar mi jornada regreso a casa a cuidar de mi madre con Alzheimer». «Eso no explica el chino», dijo Roberto enojado. «No, no lo explica, pero tal vez explique por qué acepté un trabajo mal pagado, pese a tener una vida muy diferente antes». «¿Qué vida diferente?». Ella dudó unos segundos. «Fui profesora de idiomas en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Enseñaba mandarín, japonés, francés, inglés y español. Tenía un doctorado en lingüística y más de una década de experiencia académica». Las bocas se abrieron. Un murmullo recorrió la sala. «¿Qué pasó?». «Mi esposo enfermó de cáncer. Gasté todo en su tratamiento privado porque el sistema público tardaba demasiado.
Murió. Me endeudé. Perdí mi casa, mi estabilidad, mi empleo. Caí en depresión. Nadie quería contratar a una viuda de 50 años con un historial de salud mental. Terminé aquí, como una sombra en su edificio, invisibilizada por todos ustedes. Nadie se atrevió a interrumpir. ¿Y por qué aceptó este trabajo? Porque necesitaba el plan de salud para mi madre. Y porque este lugar, por irónico que parezca, me permitió seguir aprendiendo. Escuché cada reunión mientras trapeaba sus pisos. Aprendí sobre contratos, importaciones, fusiones, acuerdos offshore. ¿Nos estaba espiando?, disparó Roberto. Estaba limpiando. Ustedes hablaban como si yo fuera invisible. Aprendí más de lo que imaginan. Marcos intervino, horrorizado. Roberto, ¿ese contrato es real? ¿Tú firmaste eso? Era necesario. La empresa estaba en crisis, balbuceó. ¿Y despedir a los empleados brasileños para contratar chinos por la mitad del salario era tu solución? No entienden. Era una oportunidad. Una oportunidad de cometer dumping social, intervino Conceição. Eso es un delito laboral. Y además, usted no está declarando los pagos a los trabajadores extranjeros. Roberto sudaba. Su camisa ya no parecía tan planchada. ¿Cómo sabe eso? Porque escuché cuando arregló que parte de los sueldos se pagaría en efectivo para evadir impuestos. Roberto perdió la compostura. ¿Cuánto quiere para olvidar lo que sabe? Lo que quiero es simple, mis 15.000 reales, como acordamos, y que cancele ese contrato. Además, debe recontratar a los empleados que despidió sin motivo. Está loca. Eso no es negociable. Entonces iré al Ministerio de Trabajo. Hablo mandarín. Recuerdo cada palabra que dijo en esas llamadas. Usted decide. Está bien, cedió finalmente Roberto, derrotado. Pero si te doy el dinero, tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad. No voy a firmar nada, replicó Conceição, pero podemos hacer un trato. Roberto arqueó una ceja. ¿Qué clase de trato? Usted me paga los 15.000 reales. A cambio, yo no hablaré con el Ministerio Público del Trabajo. Pero hay una condición más. ¿Otra? Debe cancelar el contrato con los chinos y volver a contratar empleados brasileños, gente que conozco, que trabajaba aquí con dignidad. Roberto soltó una risa nerviosa. No puedes obligarme a eso. Sí puedo. Usted mismo me dio las herramientas para hacerlo. Si quiere mantener su imagen limpia como CEO respetable, tiene que elegir entre corregir su rumbo o caer con su mentira. Marcos se acercó a Roberto. Roberto, lo mejor es hacerle caso. Si esta historia sale a la luz, será el fin de la empresa. Esto es chantaje. No, interrumpió Conceição. Esto es justicia. He visto cómo despidió a personas buenas sin darles la cara. Gente como el señor Juan de seguridad, que siempre me ayudaba con el carrito de limpieza. O doña María de la cantina que me guardaba café caliente cada tarde. Usted los reemplazó con máquinas y contratos oscuros. Roberto giró los ojos. ¡Qué melodrama! ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo, señor Roberto?, preguntó ella dando un paso al frente. Yo sé el nombre de cada persona que trabaja en este edificio. Usted ni siquiera sabe cómo se llama su director financiero. Marcos carraspeó incómodo. De hecho, Roberto, me llamo Marcos. No Marcelo. Me lo has dicho mal durante 2 años. Roberto se puso rojo de vergüenza. Eso no viene al caso. Claro que sí, respondió Conceição. Es precisamente el caso. Usted trata a las personas como números, como gastos. No ve seres humanos. Yo sí. El silencio se hizo denso. Está bien, lo haremos a tu manera, dijo finalmente Roberto. Pero también necesitaré tu ayuda. ¿Mi ayuda? Para cancelar el contrato sin pagar la multa y para renegociar acuerdos con otras empresas. Aparentemente, entiendes más de negocios que muchos aquí. Conceição asintió. Está bien, pero hay condiciones. ¿Cuáles? Seguiré siendo conserje, pero también seré consultora de idiomas extranjeros. Quiero un salario adicional de 7.000 reales mensuales por ese trabajo. Roberto respiró hondo. 6.000, 7.000 y ambos cargos en la cartera de trabajo. Roberto dudó. Luego extendió la mano.
Hecho. Conceizão la estrechó con firmeza. Una cosa más. Quiero una oficina. ¿Una oficina? ¿Tú eres conserje? Soy conserje y consultora. Necesito un lugar para trabajar. En el piso 10 hay una sala vacía desde hace 6 meses. Esa me sirve. Roberto miró a Marcos, que asintió. Está bien. Desde mañana es tuya. Al día siguiente, Conceizão llegó como siempre, con su uniforme azul y su trapeador, pero también con una carpeta bajo el brazo. Roberto la esperaba en su oficina, teléfono en mano. ¿Lista para la llamada? Sí, pero primero quiero ver mi oficina. Subieron al 10º piso. La sala estaba limpia con una ventana que mostraba el horizonte de la ciudad. Perfecta, dijo ella. Ahora sí, hagamos la llamada. En la oficina de Roberto, él intentó explicar en inglés a la contraparte china que deseaba cancelar el contrato, pero su lenguaje era vago y evasivo. Dame el teléfono, dijo Conceizão. ¿Estás segura? Sí. Tomó el auricular y habló en mandarín fluido. En pocos minutos colgó. Cancelado. ¿Sin multa? Sin multa. Les expliqué que el contrato violaba leyes laborales brasileñas. Agradecieron nuestra honestidad. Incluso ofrecieron negociar en el futuro de forma legal. Roberto suspiró aliviado. ¿Cómo los convenciste tan rápido? Porque dije la verdad. Y porque conozco la cultura china, valoran mucho la transparencia, incluso más que el dinero. ¿Y ahora? Ahora usted cumple su parte del trato. Recontrata a los empleados despedidos. Será difícil. Algunos ya encontraron otros empleos. Entonces ofrézcales algo mejor. Eso costará mucho. Costará menos que las multas y el desprestigio. Durante los días siguientes, Conceizão ayudó personalmente a contactar a cada uno de los empleados despedidos. Su Juan, Doña María y otros tantos aceptaron volver, ahora con mejoras salariales y condiciones dignas. Uno por uno, volvieron al edificio donde antes se sintieron desechables. Roberto observaba, incrédulo, cómo Conceizão transformaba la empresa sin levantar la voz, solo con dignidad, conocimiento y empatía. Una tarde, mientras ella limpiaba su escritorio como siempre, Roberto hizo una pregunta. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Por qué sigues trabajando como conserje? Ya ganas bien como consultora. Podrías dejar la limpieza. Ella se detuvo. Porque fue como conserje que descubrí quién eras tú, y también fue como conserje que recordé quién soy yo. No entiendo. Cuando uno limpia pisos nadie lo ve. Pero yo veía todo. Vi cómo tratabas a los empleados, vi cómo humillabas a otros, vi cómo manipulabas contratos, y ahora estás intentando ser alguien mejor. Yo, en cambio, nunca dejé de ser quien siempre fui. Trabajadora, honesta, leal. No cambiaré eso por dinero. Roberto asintió en silencio. Me haces sentir avergonzado de quien fui. Ese no es mi objetivo, solo quiero que no vuelvas a ser esa persona. Roberto guardó silencio. Sus ojos estaban húmedos. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darme la oportunidad de volver a enseñar. 3 meses después, la atmósfera en el Grupo Méndez había cambiado. Los pasillos ya no estaban llenos de miedo, sino de respeto. Roberto saludaba a cada empleado por su nombre. La productividad aumentó, pero, más importante aún, el ambiente se volvió humano. Conceizão, por su parte, se consolidó como una consultora clave. Ayudaba a negociar contratos con empresas extranjeras, usaba sus idiomas con maestría y entrenaba a ejecutivos en temas culturales, pero algo en su interior seguía incompleto. Un día, mientras organizaba documentos en su pequeña oficina del 10º piso, Roberto la visitó. Conceizão, dijiste que enseñabas idiomas en la universidad. ¿Cómo aprendiste tantos? Ella sonrió con nostalgia. Mi familia vino desde Bahía al puerto de Río cuando yo era niña. Mi padre trabajaba descargando barcos. En casa, recibíamos marineros de todas partes del mundo. Aprendí inglés y español jugando con sus hijos. Luego, en la universidad, me especialicé en lenguas orientales. Estuve 2 años en China como becaria y 1 año en Japón. Después, comencé a enseñar en la UFRJ. ¿Por qué no intentaste volver a enseñar después de todo? Lo intenté.
Pero luego de 5 años fuera del mundo académico, nadie me tomó en serio. Mis contactos habían seguido adelante. Me veían como alguien que abandonó su carrera. Roberto reflexionó. ¿Y si te ayudara a volver? Conceição lo miró con escepticismo. ¿A la universidad? No directamente. Estaba pensando en algo distinto. Podríamos lanzar un programa de educación dentro de la empresa. Podrías enseñar idiomas a nuestros empleados después del horario laboral. Los ojos de Conceição se iluminaron. ¿Hablas en serio? Totalmente. Muchos quieren aprender inglés o español, y con nuestra expansión internacional, tener empleados multilingües sería una ventaja. Sería un sueño, dar clases de nuevo. Entonces hazlo realidad. Diseña un programa. Yo lo apruebo. Durante el mes siguiente, Conceição trabajó incansablemente en la creación de un plan de estudios. Las clases comenzarían 3 veces por semana, con niveles básicos de inglés y español. En poco tiempo el interés superó todas las expectativas. Su João fue uno de los primeros inscritos. Siempre quise aprender inglés, pero nunca tuve oportunidad, dijo en la primera clase. Nunca es tarde para aprender, su João, y va a ver que es más fácil de lo que imagina. Doña María, por su parte, se anotó en español. Mi nieta está saliendo con un muchacho argentino. Quiero poder hablar con él bien, explicó sonriendo. Las clases se convirtieron en un éxito. Conceição volvía a ser profesora. Su pasión por la enseñanza se desbordaba en cada lección. Usaba historias, música, ejemplos reales. Los empleados la adoraban. Incluso Roberto se inscribió en el curso de mandarín. Si vamos a hacer negocios legales con China, es mejor que entienda lo que dicen, comentó en su primera clase, haciendo reír a todos. Durante esas clases, Roberto descubrió una nueva faceta de Conceição, su paciencia, su didáctica, su habilidad para transformar lo complejo en simple. Era sin duda una maestra nata. Después de una clase especialmente exitosa, Roberto la llamó a su oficina. Conceição, ¿has pensado alguna vez en abrir tu propia escuela de idiomas? Sí, muchas veces, pero no tengo el dinero para invertir. ¿Y si tuvieras un socio inversor? Ella frunció el ceño. ¿Qué estás proponiendo? Abramos una escuela juntos, tú con tu conocimiento, yo con la inversión y la administración. Un proyecto serio, profesional. ¿Por qué harías eso? Porque me enseñaste que hay cosas más importantes que ganar dinero, y porque creo que mereces recuperar lo que perdiste. Los ojos de Conceição se llenaron de lágrimas. Era la primera vez en años que alguien creía en su potencial sin condiciones. ¿Hablas en serio? Completamente. Empezamos con algo pequeño, unas aulas alquiladas. Probamos. ¿Y mi trabajo aquí? Seguirás siendo consultora. La escuela será un proyecto paralelo. Conceição lo abrazó impulsivamente, sorprendiendo a ambos. Perdón, es que... Gracias, de verdad. No tienes que agradecer, es un buen negocio. Y además, creo en ti. Durante los meses siguientes, planearon la escuela. Buscaron local, contrataron otros profesores, desarrollaron materiales. Finalmente, 6 meses después, inauguraron el Instituto de Idiomas Conceição Santos. Roberto insistió en que su nombre debía estar en el cartel principal. El día de la apertura asistieron empleados, exalumnos, familias. Su João, ahora supervisor de seguridad, dio un discurso emotivo. Conceição nos enseñó que nunca es tarde para aprender y que todos merecemos una segunda oportunidad. Doña María, ahora supervisora de la cantina y trilingüe, también habló. Roberto, usted demostró que las personas pueden cambiar. Y Conceição, usted nos dio esperanza cuando más lo necesitábamos. Roberto cerró la ceremonia con una reflexión. Hace 3 años, yo era un hombre que juzgaba a las personas por su cargo o apariencia. Creía saber todo sobre negocios y sobre la vida, pero una mujer de uniforme azul me enseñó que no sabía nada sobre lo que realmente importa. Me enseñó que la dignidad no depende del salario, que la inteligencia no se mide en títulos, y que el éxito verdadero está en cómo tratamos a quienes nos rodean. Conceição, con lágrimas en los ojos, agregó: Cuando acepté ser conserje, pensé que mi vida había terminado.
Pero descubrí que ningún trabajo es pequeño si se hace con dignidad. Hoy soy profesora, empresaria y consultora, pero sobre todo sigo siendo quien siempre fui, alguien que cree en el poder transformador de la educación. La escuela creció con rapidez. Conceição contrató a antiguos colegas de la universidad que también estaban pasando por dificultades. Creó una red de apoyo entre profesionales que habían sido ignorados por el sistema. La matrícula aumentó. Las clases eran dinámicas, inclusivas y humanas. Roberto, por su parte, descubrió que trabajar con Conceição era mucho más gratificante que simplemente ser su jefe. Ella lo desafiaba intelectualmente y lo inspiraba a seguir mejorando. Un año después de la inauguración, Roberto revisaba unos archivos antiguos cuando encontró el currículo que Conceição había entregado al postularse como conserje. Se quedó inmóvil al ver lo que allí decía. PhD en lingüística, especialización en idiomas orientales, 10 años de experiencia universitaria. Corrió al 10º piso con el papel en la mano. Conceição, ¿sabías que todo esto estaba en tu currículo desde el principio? Ella ni se inmutó. Claro que lo sabía. Yo lo escribí. ¿Y por qué nunca me lo mencionaste? Porque usted nunca preguntó. Además, no importaba. Usted buscaba una conserje, no una profesora. Pero si lo hubiese sabido, me habría tratado diferente. El punto no es cómo me habría tratado a mí. El punto es cómo trataba a todos los demás que no tenían títulos, pero sí dignidad. Roberto guardó silencio. Lo comprendía perfectamente. ¿Estás diciendo que era prejuicioso? No lo estoy diciendo, lo estoy afirmando. Usted juzgaba a las personas por su función, no por su valor, pero ahora está aprendiendo. Roberto sonrió con humildad. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darme la oportunidad de ser profesora otra vez. 2 años después, el Instituto de Idiomas Conceição Santos se convirtió en la escuela más respetada de la ciudad. Tenía más de 1000 alumnos, 20 profesores y firmaba convenios con empresas multinacionales. El Grupo Méndez también floreció. La cultura empresarial había cambiado. Se implementaron programas de capacitación interna, planes de carrera y políticas inclusivas. La empresa era ahora reconocida por su responsabilidad social. Un día, Conceição recibió una llamada inesperada. Era de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Profesora Santos, soy el nuevo coordinador del Departamento de Lenguas Extranjeras. Nos gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de regresar a la universidad. Conceição se quedó en silencio unos segundos. ¿Volver? ¿A enseñar? Sí, hemos seguido su trabajo con la Escuela de Idiomas y su consultoría. Nos gustaría ofrecerle un cargo como profesora titular, con carga horaria flexible para que pueda mantener sus otros proyectos. Conceição aceptó reunirse con ellos. Cuando se lo contó a Roberto, él sonrió, pero sus ojos mostraban una leve tristeza. ¿Vas a aceptar? No lo sé. Quiero escucharlos primero. En la universidad fue recibida como una celebridad. Sus antiguos colegas, muchos de los cuales la habían dado por perdida, la abrazaron emocionados. El nuevo coordinador fue claro. Queremos que traiga su experiencia aquí. Sus métodos en la escuela se han convertido en referencia nacional. La propuesta era generosa: horario parcial, libertad metodológica y recursos para desarrollar nuevas disciplinas. Pero Conceição pidió tiempo para pensar. De vuelta en la empresa, se sentó con Roberto. ¿Quieren que vuelva? ¿Y tú quieres volver? Es complicado, la universidad fue mi vida, pero ahora tengo responsabilidades con la escuela, contigo, con nuestros alumnos. Roberto la miró con firmeza. Conceição, si quieres volver, vuelve. Encontraremos la manera de hacer que todo funcione. ¿De verdad lo dices? Sí, tú me enseñaste que a veces hay que arriesgar para crecer. Conceição aceptó. Volvió a la universidad, pero sin abandonar sus otros compromisos. Dividía su semana entre la docencia universitaria, la escuela de idiomas y la consultoría empresarial. Increíblemente, todo prosperaba aún más. En el 3er aniversario del instituto, organizaron una gran celebración. Asistieron empleados, estudiantes, profesores y colegas de la universidad.
El evento fue conmovedor. Su Juan, ahora completamente fluido en inglés, dio un discurso. Conceição nos enseñó que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Doña María, ahora trilingüe y coordinadora de servicios, también habló. Roberto, usted cambió, pero fue gracias a Conceição. Ella nos dio esperanza, conocimiento y dignidad. Roberto subió al escenario para cerrar la ceremonia. Hace 3 años, juzgaba a las personas por lo que hacían, no por quiénes eran. Creía que lo sabía todo. Hoy sé que estaba equivocado. Conceição me enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide en cifras, sino en su carácter, en su capacidad de resistir y levantarse. Ella no solo salvó mi empresa, me salvó a mí. Conceição, con la voz temblorosa, tomó el micrófono. Gracias por esas palabras, Roberto, pero quiero dejar algo claro. Yo no salvé a nadie, solo hice lo que cualquier persona digna debería hacer cuando ve injusticia. Y sí, yo también fui salvada, por la oportunidad de enseñar de nuevo, por la posibilidad de empezar de cero, y por cada persona aquí que creyó en mí cuando ni yo misma lo hacía. Las lágrimas rodaban por muchos rostros. Aquella celebración no era solo el cumpleaños de una escuela, era la conmemoración de una revolución silenciosa, la transformación de vidas a través de la educación, el respeto y la segunda oportunidad. 5 años después de aquel día en la sala de reuniones, Roberto y Conceição eran conocidos no solo como empresarios exitosos, sino como agentes de cambio social. La historia de la conserje que había desmantelado un contrato corrupto y transformado una constructora se había esparcido por toda la ciudad. El Instituto de Idiomas Conceição Santos contaba ahora con más de 3.000 estudiantes activos, programas de becas y presencia en 3 estados. La bolsa de estudios financiada con los 15.000 reales de la famosa apuesta había ayudado a cientos de personas a cambiar sus vidas a través del lenguaje. Roberto había convertido el Grupo Méndez en una empresa modelo, prácticas laborales ejemplares, inclusión real, capacitación continua. Había aprendido que tratar bien a las personas no solo era lo correcto, también era rentable. Un día, mientras revisaban los informes anuales de la escuela, Roberto hizo una pausa y dijo: Conceição, ¿te has dado cuenta de que ya hemos formado a más de 5.000 alumnos? ¿En serio? Sí, 5.000 personas que ahora hablan un idioma extranjero. 5.000 vidas que de alguna forma cambiaron. Ella sonrió, con ese brillo tranquilo en los ojos que nunca había perdido. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece? ¿Qué? Que todo comenzó con una apuesta estúpida de 15.000 reales. Roberto rió. La apuesta más cara y más valiosa que he hecho en mi vida. ¿Por qué cara? Porque me costó 15.000 reales, un contrato ilegal y mi orgullo. Pero también me dio una amiga verdadera, una empresa mejor y una lección de vida que no tiene precio. Conceição tomó su mano con suavidad. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. ¿Te arrepientes de algo? Roberto se quedó pensativo unos segundos antes de responder. Me arrepiento de no haber visto antes quién eras. Me arrepiento de haber tratado mal a tantas personas buenas. Me arrepiento de haber creído que el dinero lo era todo. Pero cambiaste. Sí, pero también me arrepiento del tiempo perdido, de las oportunidades que desperdicié por ser arrogante, de no haber escuchado, de haber humillado a quienes solo querían trabajar con dignidad. Conceição apretó su mano con más fuerza. Lo importante no es lo que perdiste, sino lo que hiciste con el tiempo que te quedó. Roberto asintió. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de algo? Ella bajó la mirada por un instante. Me arrepiento de haber pasado 5 años creyendo que mi vida había terminado, de haberme rendido en silencio, de haber pensado que nadie más vería lo que yo aún podía ofrecer. Pero nunca te rendiste del todo. Casi lo hice, varias veces. Si no hubiera sido por mi madre, tal vez no estaría aquí. Cuidarla me obligó a seguir adelante. Y escuchar a esos ejecutivos burlarse de mí también me dio fuerza, no por venganza, sino por justicia. Roberto respiró hondo. ¿Qué te mantuvo fuerte de verdad? La esperanza, la convicción de que,
Algún día, alguien vería lo que yo valía, y que podría volver a enseñar, aunque fuera a una sola persona. Guardaron silencio unos instantes mirando por la ventana. «Conceição», dijo Roberto finalmente, «prométeme algo. ¿Qué? Nunca dejes de ser quien eres. Nunca pierdas esa dignidad, esa humildad que llevas como armadura. Solo si tú prometes algo también, lo que quieras. Nunca vuelvas a ser quien fuiste, nunca olvides lo que aprendiste aquí». Roberto sonrió. «Lo prometo». Se estrecharon la mano, no como socios ni como jefa y subordinado, como amigos, como iguales, como seres humanos que habían elegido el camino más difícil, el de cambiar para mejor. Años más tarde, cuando contaban esta historia en entrevistas, conferencias y charlas motivacionales, Roberto siempre decía: «Ella me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en lo que hace, sino en cómo lo hace, y que, a veces, las lecciones más importantes vienen de quienes menos esperamos». Y Conceição siempre agregaba: «Él me enseñó que nunca debemos juzgar a nadie por su apariencia o posición, que toda persona tiene la capacidad de cambiar si realmente lo desea, y que la educación no es solo una herramienta, es una puerta que puede cambiar el destino». La historia de Conceição y Roberto no se convirtió en leyenda por ser perfecta, se volvió inolvidable porque fue real, porque mostró que, incluso en el mundo frío de los negocios, la empatía, la justicia y la dignidad pueden abrir espacio para algo más grande que el éxito: el respeto por la humanidad. Y así, lo que comenzó como una humillación, terminó como una revolución silenciosa. Una que transformó no solo una empresa, sino también dos almas,